Bueno, por un lado estábamos hablando, retomamos la conversación económica, el tema de las retenciones, y por el otro lado, otra de las decisiones importantes son los 180 días de indemnización también, ¿no? Por despidos. Doble, claro. Me parece que ese es otro gesto también y otra decisión importante de parte de este gobierno, ¿no? ¿Qué impacto puede tener, ya que escuchamos que muchísimas medianas empresas, tengo entendido que pymes, ¿no? Fueron, dijeron que por ahí no podían hacerse cargo de esta decisión, ¿no? Sí, me parece que el gobierno está tomando medidas muy rápidamente en un momento que venimos atravesando una crisis prolongada. Nosotros venimos de casi 2 años de recesión económica y de regular cierre de empresas. Está intentando, digamos, frenar esa situación mientras empiezan a madurar los efectos de las políticas económicas que está poniendo en marcha. En realidad, la doble indemnización lo que intenta evitar es que las empresas, que digamos que el peso de la crisis que está atravesando el sistema productivo recaiga sobre los trabajadores. Entonces es un intento por frenar eso. Y mientras tanto está implementando un conjunto de políticas que lo que está procurando es poner en marcha el mercado interno, ¿no es cierto? El otro día el ministro Guzmán dijo que si uno dice, vamos a tomar esta medida económica, no significa nada, que en realidad hay que tomar como una serie de medidas económicas que hacen que el engranaje de la economía empiece a funcionar. Entonces, esta es una más, digamos. Si hay 130.000, se perdieron 139.000 empleos, hay 10,6% de desocupación, 18% en jóvenes y 23% en mujeres. Y sí, si vos no ponés una medida que diga, vamos a ponerle un freno a esto, y la doble indemnización puede ser un freno a esto, o sea, el engranaje no empieza a funcionar nunca. Es claramente ponerle un freno. Sí, yo creo que es una medida de corto plazo que busca... 6 meses, por 6 meses. Sí, sí, que te resuelve el problema de frenar los despidos en el corto plazo. En el largo plazo la idea es que el empleo empiece a generar nuevo empleo, ¿no? Y el consumo. ¿Y cómo ven lo de la tarjeta alimentaria que también va a aplicar el gobierno aparentemente a 4 millones de personas en situación de indigencia? Es lo que se está conociendo, sí. Y sí, claramente el impacto que va a tener va a ser dinamizar el consumo en los sectores que están más postergados, y en los sectores que producen este tipo de alimentos probablemente les dé un impulso a ese consumo, digamos. También hay que entenderlo todo para mí en el contexto de que son medidas de emergencia. Lo de la indemnización, no es una solución para el mercado de trabajo en el largo plazo. Claro. Incluso hay quienes dicen, y puede tener cierto efecto en la creación de empleo futuro, porque no es para los que se contratan nuevos. Solamente para los que ya estaban contratados. Para los nuevos contratados no corre. Los ya contratados. Eso está aclarado en el decreto. Y a partir de ayer, digamos. Claro. Los que sean despedidos, pero a partir de ayer, desde que rige el decreto. Otro de los pilares importantes de las decisiones que está tomando este gobierno tiene que ver con el pago de la deuda, ¿no? Y me parece que ahí está siendo muy claro y preciso Alberto y su equipo económico, donde no se va a pagar hasta que se restablezca un poco la economía local, ¿no? Sí, lo que manifestó el ministro Guzmán, me parece fue la conferencia de prensa fue muy clara, fue muy contundente, y básicamente lo que él presentó, bastante información uno recoge de esa conferencia de prensa. Una es que el ministro ya antes de asumir como ministro, pero como parte del equipo económico de Alberto Fernández, ya había entrado en negociaciones con los acreedores externos e incluso con el Fondo Monetario Internacional. Un segundo elemento que él compartió es que el Fondo Monetario Internacional comparte con el diagnóstico del gobierno actual de que el programa económico previo había fracasado. El programa económico que estaba llevando a cabo el gobierno de Macri había fracasado en sus objetivos y efectivamente había fracasado en atender los compromisos de deuda. Y fue muy contundente al plantear que en realidad la propuesta para atender los compromisos externos va a estar sujeta a la reactivación de la economía, de manera de lograr poner en marcha nuevamente la economía, que haya crecimiento económico, que vuelvan a crecer los ingresos fiscales y eso permita generar un excedente para atender los compromisos de deuda. No al revés, que es como estaba sucediendo hasta el momento, ¿no es cierto? Clarísimo. Sí, estoy de acuerdo con Eugenia.
por más que no dio detalles de lo que va a ser el programa económico, dejó de entrever muchas cosas. Una de esas cosas centrales que para pagar la deuda hay que crecer. Otro punto central para mí fue que dijo que somos un país soberano, con lo cual el programa va a ser diseñado para Argentina y usado para negociar con los acreedores y con el fondo. Otro punto que me parece muy importante Una es... negociación con acreedores que tiene vencimiento en 6 meses, ¿no? En cuánto? 5 meses Y tenemos... tenés lo que pasa es que tenés los privados y después tenés lo del mercado, el ¿Llegamos? Fondo Monetario. El Fondo ¿Llegamos? Monetario recién La el pregunta es, 22, ¿llegamos? 23. No llegás nada. Claro, Llegamos. por la cantidad que hay que pagar en los primeros 5 meses y las reservas netas Claro, con las que no contás. Sí, por eso la Por eso tenés que negociación, negociar. digamos, Sí. tiene que ser bastante rápida. Y otro elemento fundamental, que es el que mencionaste vos, Mariano, que es la consistencia del programa macroeconómico. El ministro entiende muy bien que la importancia de lograr superávit fiscales en la economía, pero también entiende que el año que viene no es un año para ajustar debido a la situación. la situación de emergencia económica. Otra cosa que dejó entrever, también dijo, bueno, ¿cómo financiamos esa expansión? Bueno, la emisión monetaria tampoco es la solución porque generaría más Pero se va a desequilibrios emitir. macroeconomicos. Y bueno, Se va a emitir. hablo plan de Sí. sí, ahora ya se está emitiendo, digo, ya. A ver si comparten conmigo. ¿No sienten ustedes que la economía funciona cuando vos no te enterás, cuando no hay un anuncio todos los días? Viste que cuando vos decís, uy, todos los días tenemos un anuncio nuevo, sentís como que es un globo que le ponen un parche acá, un parche acá, un parche acá, un parche Las acá, un cosas parche no acá, están y en un momento marchando. va a explotar en 150.000 pedazos. Yo quiero que no se hable más de economía, quiero que haga su trabajo el ministro de Economía y no tener un anuncio todos los días, porque eso significa para mí personalmente que esto algo anda mal. No sé si comparten. No comparto. No, yo Está bien, tampoco esta la vez. idea, la idea. No Esta vez comparto yo tampoco. por varias razones. Primero porque efectivamente vamos hacia un cambio de modelo muy importante y hay muchas comunicarlo. dos cosas. Hay muchas políticas económicas que se tienen que implementar, hay muchas medidas que se tienen que poner en marcha para frenar este derrumbe que venimos atravesando y por otro lado es muy importante que la población esté informada respecto de cuáles son las medidas de política económica. Si no nos enteramos cuáles son las medidas que se están instrumentando es o porque no hay políticas y el Estado se está retirando de su intervención de la economía o porque están sucediendo políticas que no deberían comunicarse porque no caerían bien a la población. No, lo mejor es que estemos todos informados y que efectivamente el Estado tome una participación activa en la economía, acompañe a la producción, acompañe a los trabajadores y que informe respecto de cuál es la dirección que asume en esas políticas. Bien, Lucía. Yo coincido un poco con los dos, por un lado con Eugenia, porque me parece que hay que concientizar a la población de la situación de partida, que es un contexto muy crítico para la economía, pero también como Mariano, de que el hecho de que en Argentina todos los días se hable de economía, en todos los programas tengas 1 o 2 economías sentados y las notas en los medios sean las más relevantes, las de economía, Porque las cosas no están implica que nada tenemos bien. problemas que otros países ya no tienen, que tenemos una economía que está en crisis hace mucho tiempo, que cada cosa que pase repercute y amplifica esos problemas. Lucía, Eugenia, muchísimas gracias por haber venido.